Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Operador de Informática para Administración y Gestión del Centro de Formación Laboral número 402, Malvinas, Argentina. Bueno, en esta ocasión, como recordarán, en el video tutorial anterior empezamos a ver Excel y había dado ciertas pautas con respecto al formato. ¿Se acuerdan? Habíamos visto un poco de lo que es el formato de las celdas, la pestaña de número, habíamos visto el tema de los bordes, cómo dibujar bordes, ¿sí? Recuerden que si bien el usuario puede ver las columnas que están identificadas con letras y renglones que están identificados con números, a la hora de imprimir esto no sale nada, ¿sí? Entonces, si un usuario quiere que aparezcan las distintas celdas con borde y con un color, un sombreado, se lo tiene que dar. ¿Bien? Bueno, perfecto. También habíamos visto el tema de que podemos modificar el tamaño ya sea de las columnas o de los renglones moviendo la línea divisoria de las letras o de los números, ¿sí? No se pueden poner sobre las celdas mismas, tienen que ir donde están los números, ¿sí? O las letras. ¿Bien? Bueno, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos escrito? Yo había puesto un montón de letras, ¿sí? Que abarcaban el ancho de varias columnas, pero yo les había dicho que todas estas letras, si bien tienen un ancho mayor a una sola columna, están dentro de una sola celda. Si yo lo muevo una celda de un lugar a otro, ¿sí? Fíjense, se mueve todo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a ver hoy, que vamos a terminar de ver un poco el tema del formato, es cuando yo tengo un texto, ¿sí? Como un título más largo, ¿sí? Y lo quiero poner en dos renglones, como por ejemplo, no sé, sede, voy a poner sede, los polvorines, ¿sí? Fíjense, yo quiero que sede, o sea, quiero que esté dividido en dos renglones, ¿sí? Por así decirlo, el texto esté todo dentro de una sola celda, pero dividido en dos renglones. Bueno, entonces lo que primero vamos a hacer es ir a la línea que divide el número 2 del número 3 y vamos a tratar de darle el doble de alto. Ahí. Muy bien. Lo vamos a hacer un poquito más ancho, un poquito solamente, ¿bien? Y después fíjense que acá arriba hay un botón que dice ajustar texto, ¿sí? Cuando el ancho del texto es mayor al ancho de la columna, ¿sí? Podemos seleccionar la celda y usar esta herramienta. Fíjense cómo queda. Y ahí si quieren lo van a centrar. Y si quieren que el artículo los también quede abajo, ahí hay que hacer un pequeño secretito. Primero vamos a hacer un doble clic para que aparezca el cursor, ¿sí? Porque si yo hago un solo clic y toco la barra espaciadora o cualquier tecla, o sea una letra o un número, me va a borrar el texto, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero corregir, lo que tienen que hacer es un doble clic izquierdo rápido para que aparezca el cursor titilando. Una vez que aparece el cursor titilando, sí, pueden escribir y el texto no se va a borrar. ¿Bien? Entonces, hay un pequeño truquito, empiezan con la barra espaciadora, ¿sí? Y ahí está. Fíjense, queda C de los polvorines. Bueno, fíjense, ahí se escondió la palabra polvorines porque me está faltando ancho. Vamos a darle un toquecito más de ancho. Y ahí está. Y otra vez un par más de espacios y ahí queda. C de los polvorines, ¿sí? Recuerden, para que quede así, o sea, en una misma celda, pero dividido en este caso en dos renglones, primero tienen que dar el alto, ¿sí? El alto que corresponde para que se vea. Y segundo, el ancho del texto tiene que ser mayor, ¿sí? El ancho del texto tiene que ser mayor al ancho de la columna, porque si yo estoy así, es muy ancho. Vamos a sacarle todos los espacios que le habíamos dado. Y por más que le diga, fíjense, cuando está así, como
sombreado o resaltado el botón, quiere decir que está activo, ¿sí? Ahí lo apagué al ajustar texto. Vuelvo a elegir. Por más que esté encendido, por así decirlo, la herramienta ajustar texto va a quedar igual. ¿Por qué? Porque en este caso el ancho del texto es menor al ancho de la columna. Para que haya una diferencia, recuerden, el ancho del texto, o sea, de acá a acá, tiene que ser mayor al ancho de la columna. Bien, entonces ahí... Y ahí está, y ahí quedase de los polvorines, ¿sí? Bien. Otra cosa que se puede hacer con el texto es inclinarlo, ¿sí? Recuerden, acá vamos a ir al menú, ¿se acuerdan? Para acceder al cuadro de formatos de celda, se podía hacer o cualquiera de las tres menús, ya sea del grupo número, del grupo alineación o del grupo fuente, o hacer clic derecho sobre la celda o las celdas seleccionadas en cuestión, clic derecho, formato de celda, y vamos a acceder al cuadro, ¿sí? Fíjense. El tema de la alineación, ¿sí? Es la inclinación que le vamos a dar al texto. Voy a cancelar, voy a dar un poquito más alto para que se note. Y un poquito más ancho también. No, tanto no. Bueno, después lo vamos a corregir. Ahora vamos a ver, fíjense cómo lo... Por eso mismo, es clic derecho, formato de celda, o directamente acá al menú del grupo alineación. Hacemos clic, fíjense. Bueno, fíjense que acá a la derecha tenemos acá como la mitad de un reloj, es la inclinación del texto. Ustedes pueden usar acá directamente para poner en número la cantidad de grados. Fíjense, yo puse 45 grados y ya se acomoda solo. Lo pueden poner en forma manual acá, o jugar con las flechitas también, es lo mismo. O pueden elegir cualquiera de los puntos, ¿ven? Botón izquierdo apretado y van... y le van a dar la inclinación que ustedes quieran, ¿sí? Aceptar y fíjense. Bueno, ahora queda así porque tenía, recuerden que el truquito de un montón de espacios. Ahí fíjense, ¿ven cómo queda? Ustedes le pueden dar distintas inclinaciones. Vamos a tirar atrás. ¿Sí? Vamos a elegir 3, 4. Tengo 4 celdas seleccionadas. Voy a alineación. Le voy a dar 45 grados. Acepto. Fíjense, todas, si yo tendría texto en las 4 celdas, quedarían así. Y ahora, una vez que le di la alineación, les voy a dibujar un borde y un sombreado. Voy a elegir. Fíjense cómo queda, ¿sí? Acá, 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 acá. 2, 3. Me está faltando. A ver, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner texto. A ver. Otra vez. Vamos a darle un borde. Quiero todo ahí. Y relleno. Ahí está. Ahí me gusta. Fíjense cómo una vez, fíjense que primero le doy la alineación al texto y después aplico el tema de bordes y sombreado y fíjense cómo queda. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Primero voy a poner acá el texto. Le voy a dar un borde y sombreado. Me olvidé de darle el sombreado. Vamos a darle otro sombreado. Y por último le voy a dar la alineación.
Sí, fíjense, es lo mismo. No, porque en versiones anteriores el borde y sombreado quedaba igual, sin... Lo único que se modificaba en cuanto a alineación era el texto, ¿no? Pero acá se modifica todo. Pero fíjense, si primero le dan la alineación, cómo se adapta el tema de tanto el borde y el sombreado, sí, a la alineación del texto. ¿Bien? Bueno, perfecto. Después otra cosa que habíamos hecho en el video tutorial anterior era el tema de ¿cómo se llama? Habíamos hecho operaciones básicas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Recuerden, si tenían dos números, ¿sí? Paso 1, cuando es una cuenta manual, ¿sí? Recuerden, manual, que ustedes lo van a escribir, ¿sí? Hay dos pasos sencillos. Punto 1, elegir la celda donde va a ir el resultado. Y el paso 2 es colocar el símbolo igual, ¿sí? Y después lo único que tienen que hacer es elegir o escribir, como les quede más a mano, la celda, colocar el símbolo de la operación en cuestión, elegir otra celda en caso de que sean dos nada más, si no se siguen eligiendo las celdas, y por último la tecla Enter para confirmar, ¿sí? Ahí sumé. Fíjense. Ahora, ¿por qué solamente yo selecciono el resultado? ¿Por qué me aparecen las celdas? Porque no suma ni resta, no hace operaciones de cantidades, sino va a determinada ubicación y se fija que hay dentro de cada celda, ¿sí? Porque a mí se me ocurre modificar uno de los importes. Y en vez de 20 le pongo 150 y confirmo con la tecla Enter, se me modifica automáticamente el resultado. ¿Bien? Bueno, muy bien. Habíamos hecho la clase pasada el tema de la suma. Recuerden, se los vuelvo a repetir. El más es la suma, ¿sí? El menos es la resta. El asterisco es la multiplicación. Y la barra opuesta es la división. Bien. Después, otra cosita que tiene que ver con el práctico que les estoy por mandar. ¿Sí? El promedio. ¿Cómo se obtiene el promedio de algo? ¿Sí? ¿Cómo se obtiene el promedio de algo? Es sumando supónganse que tengo estas cantidades. Tengo 10 por un lado, tengo 7 por el otro y tengo 4. ¿Cómo se obtiene el promedio de estas tres cantidades? Bueno, se suma todo, ¿sí? Y se divide por el número de cantidades. Entonces, yo tendría que sumar, póngalo igual, esta celda más esta celda más esta celda, y lo voy a dividir por el número de cantidades. Tengo tres cantidades, ¿sí? Tengo un 10, tengo un 7 y tengo un 4. Tengo tres cantidades distintas. Entonces, a eso le voy a decir igual a la suma, lo voy a dividir por el número de cantidades. El promedio de estos tres números es 7, ¿sí? Así es como se hace el promedio de algo, porque van a tener que hacer una pequeña tabla, ¿sí? Entonces me van a tener que sumar cantidades y después me van a tener que calcular el promedio. ¿Bien? Después, para terminar un poquito con el tema del formato de celda, bueno, el número, los distintos formatos que les podemos dar, no solamente a los números, ¿sí? Sino a la fecha. Ustedes colocan una fecha en una celda, si no les gusta cómo está, vienen acá y eligen, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner acá la fecha de hoy, que es 21. Yo voy a querer poner dos dígitos por cada uno, o sea, 2 dígitos por el día, 2 dígitos por el mes y 2 dígitos por el año, ¿sí? Del 08 del 20, no del 2020, sino así quiero que esté. 21 del 08 del 20. Y presiono Enter para confirmar.
Y fíjense, me agrega 2020, pero ¿por qué? Si yo solamente quiero 20. Entonces, ahí lo que hay que hacer es seleccionar la celda, ir al formato de la celda y elegir, en este caso, yo querría esta opción, ¿sí? Fíjense cómo queda y ahí está, ¿sí? Fíjense que tienen un montón de opciones más. Puedo elegir esa, viernes 21 de agosto del 2020, con un solo dígito, ¿sí? Acá me sacó el 0, ¿sí? Si hay 0, lo saca, no va a estar directamente, ¿sí? Recuerden, no solamente con el tema de las cantidades, si le quiero dar número con decimales o valor de moneda y demás, también puedo modificar el tema de las fechas, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía que ver con número, alineación como vimos recién, la inclinación del texto. Bueno, fuente es lo mismo que hacer desde acá, ¿sí? Es dar el tipo de letra, el tamaño, los distintos las distintas herramientas, perdón, en negrita, cursiva y subrayado, pero acá, ¿se acuerdan en Word que está a simple vista el efecto subíndice y superíndice? Bueno, y el efecto tachado, bueno, acá no, lo tienen que buscar dentro del cuadro de formato de celda. Bueno, bordes ya lo vimos para dibujar bordes y relleno, ¿sí? Así que, bueno, todo por hoy. Sí, espero que le haya gustado, como para cerrar un poquito con lo que tiene que ver con el formato. ¿Sí? Otra cosita, no me acuerdo si lo había explicado en el video tutorial anterior. Cuando ustedes ponen un documento nuevo en Excel, ese documento tiene tres hojas en blanco. ¿Sí? Le hacen un doble clic rápido ahí donde dice hoja 1. Le pueden cambiar el nombre, ¿sí? Le ponen el nombre que quieran. Si están haciendo, no sé, cálculos de gastos mensuales, le pueden poner el nombre del mes que corresponde, no sé, agosto del 2020. ¿Sí? Necesitan más hojas. Acá en este dibujo de una hojita, fíjense, dice insertar hoja de cálculo. Entonces pueden ir agregando todas las hojas que necesiten para que no estén en un documento aparte, ¿sí? Si pusieron hojas de más, clic derecho sobre el nombre de la hoja y eliminan, ¿sí? Entonces ustedes pueden empezar a agregar la cantidad de hojas que creen necesarios. Bien, bueno, ahora sí, espero que les haya gustado. Y otra cosita, ¿se acuerdan que en Word podían elegir cuando trabajaban en tablas una cantidad X de celdas, 2 o más, y las podían combinar? Acá es lo mismo. Seleccionan, ¿sí?, la cantidad de celdas y combina y centra. ¿Se acuerdan que en Word podían combinar o podían dividir? O sea, agarrar una celda y dividirla en 2 o en 3 partes. Bueno, acá en Excel se puede combinar, como hice yo recién, pero no se puede dividir. O sea, una sola celda no la puedo agarrar y dividirla en 2, 3 o más partes. No, una celda es una celda y punto. Se pueden combinar, se pueden agarrar 2 celdas o más y volverla una, pero no al revés. No se puede agarrar una y dividirla en varias. ¿Bien? Así que recuerden, en Excel se puede combinar, pero no se puede dividir, ¿sí? Fíjense, yo acá combiné 4 celdas. Me salió mal, fíjense que está como iluminado, está como presionado. Es como si fuera una tecla de encendido y apagado, ¿sí? Fíjense que está iluminado, quiere decir que se está usando el efecto. Entonces yo vuelvo a tocar, lo apago y se vuelven a dividir las celdas, ¿sí? Por si algo sale mal, por si combinaron, no sé, 5 celdas y en realidad tenían que combinar 3. Bueno, primero agarraron 5 celdas así, combinaron y dijeron, uy, me mandé una macana, no lo tenía que hacer. Bueno, se vuelve a seleccionar esa celda combinada, se apaga el efecto de combinar celdas, se seleccionan las 3 y se vuelve a combinar, ¿sí?
Bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, tenemos el grupito de WhatsApp, me mandan un mensaje. Dentro de un ratito les voy a estar mandando el trabajo práctico, así que tengan muy buenas tardes, que tengan muy buen fin de semana y espero que este video tutorial les haya servido y les haya gustado. Nos estamos viendo.